después del pecado venía el tema de los demonios, que es el número 7. Me lo salté porque como ya estamos casi a final de año, le quiero dar realce al tema de la salvación. Así que vamos a ver el tema de la salvación, que es algo que nos compete 100%. ¿Qué dice el tema número 8 textual, hermano, de lo que dice la declaración de fe de la Misión Iglesia del Señor? Dice, creemos que la salvación del hombre, su justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la muerte expiatoria de Jesucristo. Entonces, vamos a estudiar entonces en esta oportunidad la salvación. ¿Cuál va a ser el orden? Hoy día vamos a ver la salvación como tema general, pero en el detalle, el orden de la salvación vamos a ver elección, llamamiento interno, regeneración, que lo nombra el tema, conversión, justificación, santificación, glorificación. Vamos a ver detalladamente cada uno de esos temas, hermanos, que son maravillosos, que van a sentirse muy contentos de haber estudiado y aprendido de este tema, de la salvación. Ya en todas esas partes vamos a dividirlas. Todavía no sé cómo las vamos a agrupar, depende cómo me vayan resultando materias en cada uno, pero si nos demoramos mucho no importa, porque vale la pena poder verlo. La base bíblica, quiero que busquen en sus Biblias inmediatamente Efesios 2. Avance nomás, hermano Víctor, a Efesios 2. La otra es. La base bíblica va a ser Efesios 2:8, pero lo vamos a leer Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2 completo. De hecho, hermano, me voy a adelantar y vamos a dar como tarea leer 3 veces Efesios 2 completo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a decir al final de la clase. Ahora lo vamos a leer aquí en la clase. ¿Lo tienen ahí, Efesios 2? Amén. Amén. Dice, salvos por gracias. Y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, o sea, nosotros cuando estábamos, entiéndase bien esto, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice que Él os dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. ¿De cuál es el espíritu que se supone que hoy día opera, que el príncipe de potestad del aire? ¿De quién está hablando ahí? Satanás. De Satanás. Entonces dice, en otro tiempo, o sea, ustedes en otro tiempo, yo en otro tiempo, anduvimos en las corrientes de este mundo. Texto 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad por naturaleza de hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros en otro tiempo fuimos hijos del príncipe de esta potestad, fuimos hijos de esos espíritus de desobediencia. En otro tiempo hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos porque éramos hijos de este príncipe del mal. Pero, texto 14, texto 4, pero Dios que es rico, mire qué hermoso lo que dice aquí, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire la genialidad de la confesión que nos está diciendo Pablo aquí. Dice, pero Dios que es rico, que su misericordia es tremenda. Nosotros siempre debemos decirle gracias, Señor, por tu misericordia. En su amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, estábamos muertos en delitos de pecado, pero gracias a Cristo nos dio vida. Y ahora dice que nos hace estar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren los lugares en donde nosotros nos lleva el acto de Jesús. Para mostrar
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, para hasta el final de los siglos nos va a demostrar o nos va a enseñar las abundantes riquezas de su gracia. Está hablando una palabra ahí que tienen que tomar la atención. De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Texto 8. Este es el texto clave y este es el texto que estamos usando como base bíblica para estudiar el tema de la salvación. Porque por gracia soy salvo. Aquí nos está diciendo que somos salvos por gracia por medio de la fe. O sea, nosotros por la fe creímos en la obra de Jesucristo y por la fe recibimos la salvación que es por gracia. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, no es que nosotros seamos hábiles, seamos inteligentes para poder entender la gracia de Dios, sino que esto es un don de Dios que nos ha regalado. Texto 9, no por obra. Escuche bien, la salvación, hermanos queridos de mi corazón, no es por obra. Texto 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo es la salvación? ¿Cómo nosotros somos salvos? Somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, que es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí en el texto 10 nos recuerda que nosotros somos hechos a su imagen. Dice que somos hechuras suyas, que somos creados en Cristo Jesús, que somos creados para tener buenas obras, de las cuales Dios ya nos preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Texto 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué nos decían incircunciso? Porque a veces nosotros tenemos esta palabra cuando llamamos a los no cristianos, le decimos este incircunciso. A nosotros los gentiles nos llamaban así, que éramos incircuncisos por la circuncisión, ¿cierto? Los judíos tenían esta tradición de la circuncisión. Como los gentiles no estaban circuncidados, entonces éramos incircuncisos. Y dice que en otro tiempo nosotros los gentiles éramos o pertenecíamos al grupo de los no circuncidados. En aquel tiempo, texto 12, estabais sin Cristo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos en la carne, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, cuando nosotros estábamos sin Dios, cuando éramos realmente los gentiles, cuando todavía no existía esto de que podíamos ser salvos por gracia, estábamos sin esperanza, estábamos sin las promesas del Génesis 3:15 que iba a enviar a un Salvador, estábamos sin Dios en este mundo. Texto 13. Pero, aquí hay un pero. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, si antes estábamos en lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. O sea, si antes estábamos lejos, si antes estábamos sin Dios, si antes no había esperanza, si antes no había nada para nosotros los gentiles, si antes era solamente Dios y el pueblo de Israel, el texto 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vayan tomando apunte de todos esos detallitos o vayan marcando los textos, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, o sea, de los del pueblo de Israel más los gentiles, Él hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Cuál era la pared intermedia de la separación? ¿Nadie se acuerda? La pared intermedia, acuérdense que los judíos decían que ellos eran hijos de Dios porque eran herederos eran descendientes o del linaje de Abraham. Ellos decían, ustedes no son
no son hijos de Dios porque no tienen ni la sangre de Abraham ni nada por el estilo. Entonces como que había una pelea, como que los judíos trataban mal a los cristianos porque ellos se encontraban herederos, pero Jesús les dijo, ¿cómo fue que les dijo? Les dijo, los trató como hijos del diablo, porque a pesar de que eran del linaje de Abraham, no hacían las cosas que Abraham hacía. Simplemente ellos eran como de palabras, no practicaban las cosas que debían en realidad practicar. Ya, texto 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, la sangre de Cristo nos reconcilió con Dios y nos hizo la paz con Dios, porque nosotros estábamos enemistados con Dios, nosotros estábamos alejados de Dios, pero por la sangre de Cristo ahora somos cercanos y estamos reconciliados con Él. Texto 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas en el mismo espíritu al Padre. O sea, por la sangre de Cristo, tanto los judíos que crean en la sangre de Cristo, como nosotros que somos los gentiles, que si creemos en la sangre de Cristo por la fe, acuérdense que el texto 8 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, tenemos entonces entrada al espíritu del mismo Padre. Texto 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, todos los que hemos creído en la sangre de Cristo derramada, todos los que estamos en esta clase, hemos creído en eso, por lo tanto somos miembros de la familia de Dios. Somos todos hijos de Dios, somos todos ciudadanos, dice, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque Dios es nuestro Padre. Nosotros como sus hijos le decimos el Señor le bendiga hermano, el Señor le bendiga hermana. Nos decimos hermanos porque somos hijos del mismo Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Texto 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo, Jesucristo mismo. Recuerdan que cuando estudiamos la iglesia, el tema de la iglesia, dijimos que la iglesia, su fundamento estaba en Jesucristo. Aquí Pablo nos está repitiendo y nos está reiterando que nuestras enseñanzas o nuestros fundamentos deben estar basados en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y que nuestra piedra angular o que nuestra base es Jesucristo mismo. O sea, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, como santos, como nos está llamando en el texto 19, nuestra base está en Jesucristo mismo. Ya, texto 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Mire qué maravilloso, dice que nosotros estamos siendo edificados, que cada día vamos creciendo en el templo santo, en un templo santo en el Señor. Cada día nosotros debemos de ir creciendo. ¿Cómo nosotros vamos a ir creciendo? ¿Cómo crecen los niños? Cuando se alimentan nutritivamente. ¿Cómo van a crecer los hijos de Dios? Cuando también se alimentan, cuando también tienen alimentos sólidos, ¿cierto? Se están alimentando constantemente de la palabra de Dios, están estudiando, están viendo su Biblia. El otro día un pastor decía, los hijos de Dios no debieran de ver telenovelas, porque dice, el dicho lo dice, telenovelas. Era un chiste del pastor. Telenovela. O sea, no hay, el mismo título dice, no hay que verla. Entonces, más bien, uno tiene que alimentarse de la palabra del Señor para ir creciendo en su gracia. Texto 22, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. El capítulo 2 del libro del Efesios, hermano, es una escritura maravillosa que nos da, yo diría, gran parte de lo que es el Evangelio de Cristo, ¿ya?
Entonces nosotros, para poder estudiar el tema de la salvación, nos vamos a quedar con Efesios 2:8, en donde dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es que nosotros por nosotros mismos podamos ser salvos por gracia, sino porque es un don de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener como base bíblica Efesios 2:8. De tarea, hermano, me voy a adelantar aquí un poquito, pero de tarea va a quedar que ustedes en su casa lean. Yo puse 3 veces leer Efesios 2, capítulo 2, el que acabamos de leer recién. Leerlo, hermano, 3 veces. Si usted lo lee y no entendió mucho, y la hermana Eunice lo leyó y no entendió mucho, al otro día lo vuelve a leer. Pero antes le va a decir, Señor, yo quiero entender Efesios 2. ¿Qué quieres decir para mi vida, Señor? Y de ahí lo vuelve a leer. Y al otro día lo vuelve a leer. Y si lo puede leer todas las noches, mejor todavía. ¿Ya? Si no tiene entendimiento, pídale al Señor entendimiento, porque yo diría que el Evangelio del Señor gran parte del Evangelio de Dios está basado en Efesios 2. ¿Alguna pregunta con respecto a Efesios 2, hermano, que acabamos de leer y que es maravilloso todo lo que dice ahí? ¿O algún comentario? Efesios 2:8. Por gracia soy salvo. Sí. Ese es el texto. Ya. Bien, el otro texto, ahí mismo en Efesios 2, sería Efesios 2:5, que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, esa era nuestra condición sin Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, aún nosotros estando muertos en delito y pecado, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Con Cristo. Muy bien. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora, en el tema de la salvación, hermano, va a salir mucho el tema de la gracia. Vamos a hablar de la gracia durante todo el tema de salvación. Por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué significamos que seamos gracias por salvo por medio de la fe? Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en el día de hoy. ¿Amén? Es una gracia que no merecemos. Una gracia que no merecemos. ¿Qué entienden más o menos por gracia? A ver, si es que... Es un regalo que no merecemos. Es un regalo, ¿ya? Que no merecemos. Que Cristo haya muerto. Misericordia. Misericordia de Dios y la voluntad de Dios. Ya. ¿Quién más dice otra cosa? ¿O dice lo contrario? La salvación. ¿O confirma lo que dijo la hermana? También Jesús rogó al Padre que enviara al Espíritu Santo para que nos guiara. Digamos, el Espíritu Santo es el que da la gracia para hacer la voluntad de Dios. Ya. ¿Pero qué es lo que es gracia? Una virtud. Un regalo, algo que no nos costó a nosotros nada. Cristo La lo pagó muerte. por nosotros. La muerte de Jesús en la cruz, no teniendo pecado, pagó por nosotros los pecadores. Por eso es un regalo que no merecemos. Muy bien. Ya. No Así están lo tan entiendo. perdidos. Estamos bien. Bien. Sigamos avanzando ahí, hermano Víctor. Entonces vamos a ver precisamente, entonces dijimos que el texto para estudiar esta es Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo. Ahora vamos a ver lo que es la gracia de Dios. Dice que la palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Ahora, todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en la relación a Dios, adquiere un significado más potente. Dice que la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugares de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, esta es su bondad a los indignos. O sea, como ustedes bien lo dijeron, gracia es un regalo de Dios. No es algo que nosotros nos merezcamos. Nosotros no nos merecemos esa bondad del Señor. Acuérdense como dice Efesios, nosotros estábamos muertos. El texto 5 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados. No había ninguna
nada bueno en nosotros. De hecho, Dios estaba enemistado con nosotros. No había nada que nosotros nos pudiera salvar. Sin embargo, Él envía a su Hijo Jesús. Por un lado, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, también eso lo hace Dios, pero también el Hijo decide aceptar esta orden de morir por nosotros. Entonces, eso se convierte en un regalo para nosotros, en una bendición, en una demostración de bondad, que nosotros no mereciéndonos, que nosotros no nos merecemos tener, pero sin embargo, Dios decide, aún a pesar de nuestro pecado, bendecirnos, en lugar de maldecirnos. ¿Ya? Entonces, cuando dicen, por gracia, por texto 8, porque por gracia, o sea, es un regalo de Dios, o sea, como un regalo de Dios, soy salvo por medio de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir con que sea por medio de la fe? Nosotros por fe, porque nosotros no vivimos junto con los apóstoles, que hayamos experimentado que Jesús estuvo en la tierra, que murió, que fue crucificado, que tuvo corona de espinas, y todo lo que Cristo vivió, nosotros no lo vimos, ¿ya? Pero como está escrito en su palabra, nosotros por fe creemos que todo eso que nos relata la Biblia, porque acuérdense que cuando estudiamos el tema de la Biblia, dijimos que la Biblia estaba inspirada por Dios. Entonces nosotros por fe creemos en lo que la Biblia dice. Por fe creemos que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Por fe creemos que el Hijo de Dios se hizo obediente hasta la muerte para pagar el precio del pecado por nosotros. Entonces, cuando el texto 8 dice, porque por gracia, o sea, porque por un regalo que Dios nos dio, somos salvos, por medio de la fe, porque por la fe nosotros creemos en eso. Y esto no es que venga de nosotros, sino que más bien es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos bendice con su Hijo Jesús. Pero ese regalo, en el texto 13, dice que nosotros en otro tiempo estábamos lejos de quién, lejos de Dios, pero nos habemos hecho cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se entiende? La sangre de Cristo derramada en la cruz nos hace cercanos ahora a Dios. La sangre de Cristo derramada en la cruz pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y lo hizo de una vez para siempre. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, no olviden estas cosas, moría un animalito. Cada vez que había la fiesta solemne, ¿cierto? Iban los pobres animales y morían. El primer animal que murió para cubrir el pecado de Adán y Eva, y así sucesivamente a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, lo hizo una vez y para siempre. Eso también ya lo estudiamos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, en esta tarde vamos a estudiar dos gracias. Avancemos, hermano Víctor. Primero, la gracia de Dios, que ya dijimos, que dice, el texto 8 dice que por gracia soy salvo, o sea, la gracia de Dios para los hijos de Dios, para los cristianos, para los que nos consideramos que somos hijos de Dios, se llama la gracia de la salvación, ¿cierto? Nosotros por gracia somos salvos. Entonces la gracia de Dios para sus hijos, para aquellos que se llaman sus hijos, es conocida como la gracia salvadora, ¿ya? La que nos da vida eterna. Y también vamos a llamar una que se llama gracia común. A lo largo de todo el estudio vamos a estar hablando de la gracia de Dios, pero hoy día quiero hablar de la gracia común. No es que Dios, nada de lo que Dios haga, hermano, nada de lo que Dios ha hecho, nada de lo que su Hijo Jesús hizo, es algo común. Sin embargo, para que nosotros podamos entender y podamos diferenciar entre lo que es la gracia de Dios, vamos a llamar a otra la gracia común, ¿ya? ¿En qué consiste esta gracia común? Aquí hoy día vamos a descubrir cuando Dios dice que es, ¿en qué parte decía? En su misericordia, no me acuerdo cuál era el texto que hablaba de su grande misericordia. Ahí está, texto 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí vamos a conocer ahora
¿A qué se refiere o qué quiso decir ahí en el texto 4 cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia? ¿Qué nos quiso decir ahí Pablo? Entonces vamos a hablar de la gracia común. Vuelvo a reiterar, Dios no tiene nada común, Jesús no tiene nada común y corriente. Es simplemente para que nosotros podamos diferenciar lo que es la gracia de Dios, la que nos salva, y lo que es la gracia de Dios para el resto que no son sus hijos. Esta gracia común es la gracia que le llega al resto de la gente que no es hijo de Dios, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere gracia común? Dice, es la gracia de Dios por la que Dios concede a las personas bendiciones que no son parte de la salvación. O sea, la gracia común no da salvación, hagamos esa diferencia y ese hincapié, sino que la gracia salvadora del Efesios 2:8, esa es la que nos da la salvación. La gracia común son bendiciones para la gente que no es hijo de Dios. ¿En qué consisten estas bendiciones? Ejemplos de la gracia común. En el ámbito físico, busquemos Génesis 35:9. El que lo encuentre primero, lo lee. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la gracia común? Vamos a tratar de entender lo que significa la gracia común. Vuelvo a reiterar, nada de lo que hizo Jesús y Dios es común. Sin embargo, queremos darle ese nombre para poderla explicar de alguna manera. ¿Qué dice Génesis 39:5? A ver. Amén, ¿Quién la hermana. tiene? ¿Ya? En el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en toda casa como en el campo. Amén. Amén. ¿De quién está hablando aquí? José De- y Y la Potifar. sí, Aquí está hablando de José y la casa de Potifar. Leamos nuevamente. 39:5 dice que aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? Causa de José. A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. O sea, Dios bendijo. Esto es lo que empecemos a tener la diferencia y esperemos que espero poderla explicar bien. Dios bendijo la casa de Potifar. Potifar era un egipcio que no estaba dentro de la bendición de Dios. Podríamos decir que Potifar era un mundano. Sin embargo, en su casa tenía trabajando a un hijo de Dios. Acuérdense que José era un ejemplo de perdón, de amor y de todas las buenas obras. Era un buen hijo de Dios, José. Entonces, ¿qué nos dice Génesis? Nos dice que a causa de José, Dios bendijo la casa de Potifar. ¿Se entiende la diferencia con la gracia salvadora? Esta es una gracia común, o sea, es una gracia que le llega, que es una bendición. Dijimos que gracia es una bendición, es un regalo, o digamos que a Potifar le llegó el regalo de la bendición de Dios a causa de José. ¿Me entiende? Podríamos decir que, por ejemplo, los patrones del hermano Manuel son bendecidos, o la empresa del hermano Manuel es bendecida a causa del hermano Manuel. ¿Me entiende? O los que trabajan, el hermano Víctor, que trabajan en la empresa que trabaja. Dios bendice esa empresa a causa del hermano o de la hermana que está, ¿me entiende o no? A eso se refiere la gracia común. Llega la bendición, por ejemplo, en el ámbito físico, le llega la bendición a gente que no es hija de Dios. En este caso, a causa de José, vuelvo a leer, recibió la bendición Potifar a causa de José. ¿Se entiende la diferencia, hermano? En el ámbito físico, a lo que se refiere la gracia común. ¿Cierto que sí? Amén. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo 5:44. Mateo, el que lo encuentre, lo lee. Amén. Amén, Ya. hermano. Sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultran y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, ¿se da cuenta? El sol es una bendición. Hace Amén. crecer la... No sé cómo es el proceso de la siembra, ustedes lo saben mejor. Uno siembra, llueve, se riega, sale el sol, crece, ¿cierto? Así es el proceso, no me lo sé muy bien. Así es el proceso. Pero resulta que esta lluvia, dice en Mateo, dice que cae, hace llover, dice, sobre los justos y sobre los injustos. Y sale el sol y hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Se da cuenta que Dios, por ejemplo, no es injusto en ese aspecto. El sol sale para todos, para los buenos y los malos. Cuando llueve, llueve para todos, para los buenos y los malos. Podríamos decir que en el ámbito físico hay gracia común para todos los que no son hijos de Dios. Ahora, que llueva sobre todos los buenos y los malos, que el sol salga sobre los justos y los injustos, no significa que van a ser todos salvos. Ojo con eso, diferenciémoslo de la gracia salvadora. Estamos hablando de la gracia común. O sea, aunque ustedes no lo crean, la bendición de la gracia de Dios llega también para el inconverso. La bendición de la gracia de Dios, este regalo inmerecido, es para todo el mundo. Incluso para todos los que no nos imaginemos que sean buenos, para los violadores, los asaltantes, los ladrones, ¿qué más podríamos? No sé qué más, otros malos, para todos. O sea, el sol sale para todos. Cuando llueve, llueve para todos. De eso se trata la gracia común. Es una gracia que le llega, es una bendición que le está llegando a todo el mundo. Ahora, en el ámbito intelectual, ¿cómo sería la gracia común en el ámbito intelectual? Veamos Juan 8:44. Juan 8:44. Amén. ¿Ya? En el nombre del Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Claro, en el ambiente intelectual podemos hablar de Satanás, que es mentiroso y que él es el padre de la mentira. Esto nosotros, bueno, no vimos el tema de los demonios, pero lo tenemos claro, que el padre de la mentira en este caso es Satanás. Y el Juan 1:9, acuérdese aquí, no se olvide este texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dice Juan 1:9? Amén. Amén. ¿Qué dice? ¿Se escucha, hermana? Ahora sí. Ah, ya, amén. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Era Juan 1:9. Ah, en el nombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Se da cuenta que Dios es la luz verdadera que los alumbra a todos, no solamente a sus hijos. La luz en algún minuto, no me acuerdo en qué tema dijimos, que incluso hasta los que dicen que son ateos, también creen en Dios. Esta luz verdadera de la existencia de Dios llega para todos, para los buenos, para los malos, para los creyentes y para los no creyentes. Y Satanás, el mentiroso, el que está en Juan 8:44, el padre de las mentiras, es el que llega o intenta, ¿cómo podríamos decir? Intenta apagar esta luz que no la va a poder apagar nunca. ¿Me entiende? Entonces, en el ámbito intelectual podemos decir que, por ejemplo, los médicos
hoy día encontraron una vacuna que no cura 100% el COVID, pero hay una vacuna para pestes anteriores, como el sarampión, como el tifus y todas esas vacunas que colocan posteriormente, ¿cómo se llama esta vacuna que ponen en el invierno para la... son todas bendiciones porque tienen un poquito así de luz, de esta luz que Juan 1.9 nos habla, que esta luz que alumbra a todo el mundo, que alumbra, la luz de Dios alumbra a todo el mundo, a los buenos, a los malos, igual como sale el sol y la lluvia, lo alumbra todo, ¿me entiende? Entonces les da un poquito de luz a estos que no creen en Dios y pueden crear y pueden tener estas cosas, ¿me entiende? Y a pesar, aquí está la clave, Romanos 1.21. ¿Pueden buscarlo, por favor? Amén. Amén. Pues habiendo conocido. ¿Qué dice Romanos? Amén. Amén. En el nombre Pues del Señor. habiendo conocido, Adelante, hermano Manuel. amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido. O sea, esta gracia de Dios, hermano, esta luz verdadera que dice Juan 1.9, que le llegó a todos. O sea, nadie, hasta el ateo que niega a Dios, también cree en Dios, esta luz le llegó a todos. Pero ¿qué pasó en Romanos? Dice que habiendo conocido a Dios, sabiendo de la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Se da cuenta? A pesar de haber conocido al Señor, o sea, en este ámbito intelectual tuvieron el privilegio, tuvieron la bendición, de recibir esta gracia de conocimiento, de inteligencia, de haber sabido de la existencia de Dios, pero como dice Romano, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, como tuvieron un poquito así de inteligencia, ¿cierto? Que el Señor les dio a los científicos para descubrir cosas, para alimentar todo el intelecto, aquellos que son inteligentes, que les va mejor en matemáticas, que son matemáticos, a los que son, no sé, pues, Dios le dio luz a todos, pero les dio un poquito así. Dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron en sus pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Me entienden? O sea, esta gracia común en el aspecto físico dice que Dios bendijo a Potifar a causa de José. Dice en Mateo que esta gracia común, la lluvia cae sobre los buenos y los malos, el sol va sobre los justos y los injustos. Ahora en el ámbito intelectual dice que Dios le dio luz a todos. En Juan 1.9, la luz le llegó a todos, a todos. Aquí vuelvo a reiterar, los que dicen que no creen en Dios, mentira, sí creen en Dios, pero para ellos fundamentar su negación a Dios, dicen que no creen en Dios, pero en su corazón sí saben de la existencia de Dios. Pero ¿qué pasó en Romanos? Dice que su conocimiento, su razonamiento, su tanto intelecto que tuvieron, dice que se envanecieron sus corazones, se entenebreció su corazón. ¿Se entiende? De los ejemplos de gracia común, ¿se dan cuenta que la gracia o la bondad de Dios llega a todos? ¿Se está entendiendo la idea, cierto? Amén. Hermanita, disculpe, Amén. ¿qué significa entenebrecido? Entenebrecido. La palabra correcta de entenebrecido no la tengo, pero su corazón se puso, podríamos decir, se puso duro, se puso Rebelde. rebelde. Tenebroso. Esa es la palabra, rebelde, se puso rebelde contra el Señor. Ellos no quieren reconocer que esta luz que dice Juan 1.9, de esta luz que le alumbró a todo el mundo, no la quieren reconocer que viene de Dios. Ellos quieren en sus corazones decir que su razonamiento y su inteligencia vino de ellos mismos, de su cabeza. Entonces su corazón se puso rebelde contra Dios y no quisieron adorar a Dios y no tampoco le querían glorificar como Dios. ¿Me entiende? Sin embargo, la gracia de Dios llegó
a todos. ¿Se está entendiendo la gracia común? Amén. ¿Sí? Bien, sigamos. En el ámbito moral, ¿qué es lo que la gracia común hace en el ámbito moral? Vamos a seguir en Romanos 2, 14, 15, dice, la gracia de Dios refrena a las personas malas para que no sean todo lo malas que pueden llegar a ser. Mire qué tremendo lo que estamos a ver aquí, Romanos 2, 14. Dice que la gracia de Dios, pero la gracia común, la que llega a todos, la que no es para ser salvo, hace que, o sea, que las personas malas no sean del todo malas que pueden llegar a ser. Piensen ustedes que toda la maldad que estamos viviendo ahora no es la totalidad de la maldad del hombre o la totalidad de lo que puede ser Satanás. Acuérdense lo que dijo Satanás, que era el padre de las mentiras, el padre de mentiroso, y ¿se acuerda, Juan? Entonces, en el ámbito moral, pudiera la gente ser más mala aún de lo que es. Sin embargo, por la gracia de Dios, aún por su Espíritu Santo, que anda rondando el mundo, la gente no es más mala de lo que aún hoy día es. ¿Qué dice Romanos 2:14? A ver. Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Amén. En el ámbito moral, aquellos que no son hijos de Dios tienen una ley, se acogen a esa ley. ¿Me entienden? Dice ellos, los gentiles, dice texto 14, los gentiles no tienen ley, pero por su naturaleza hacen lo que es de la ley. ¿Me entiende? Su misma naturaleza los lleva a cumplir la ley, o sea, los lleva a ser seres morales. No nos estamos refiriendo al ser moral que es el Hijo de Dios, sino que a los que no son hijos de Dios, ¿cuánto tal vez ustedes mismos puedan pensar en este instante y decir, mira, esta no es hija de Dios, pero tiene un comportamiento moral bien, porque se rige por las leyes, su misma naturaleza la lleva a cumplir la ley, ¿me entienden? Aunque no tengan ley o son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, hay gente moral que tiene un comportamiento correcto aún sin ser hijos de Dios. Entonces, los gentiles o los que no conocen al Señor cumplen la ley por su misma, digamos, naturaleza. A mí me suena la señora Bárbara, que era una patrona de mi papá, que era del Fondo Culilerfo, no sé si conocen el Fondo de Culilerfo, de Vivanco para la Cordillera. Era una señora muy correcta, muy derecha en su forma de ser. Y cuando estábamos armando esta clase me acordé de ella. Ella es una persona que cumple todas las leyes, tiene un buen trato con sus trabajadores, es una muy buena persona. Y me acordé de ella, pero no es una hija de Dios, cumple la ley nomás. Esa la convierte en un buen ser humano. ¿Me entienden? ¿Qué dice Romanos 1:32? Amén, hermana. ¿Ya? 1:32. Dice, en nombre del Señor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren, aquí Amén. está diciendo que sabiendo, gracias hermana, ellos dicen que conocen el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Que aquí nos está confirmando que todos conocen y saben de Dios y conocen del juicio de Dios. Sin embargo, dice que ellos no lo van a tener, no lo van a practicar, dice tales cosas porque son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en las cosas que practican.
Entonces, está el ámbito moral, que vamos a decir que la gente que es mala aún no está completamente en su 100% de maldad, gracias a la gracia de Dios y gracias a que el Espíritu Santo está rondando esta tierra. Una vez que el Espíritu Santo sea quitado de esta tierra, el mar va a poder aflorar y el diablo, que es mentiroso, engañoso y todo lo que en delante dijimos que era el padre de las mentiras, va a poder hacer todo lo que él quiera. Pero una vez que ya no estemos, o Dios, el Espíritu de Dios ya no esté en esta tierra. Mire, además, ¿dónde le llega la gracia común? En el ámbito creativo. Yo coloqué aquí, en el ámbito creativo, los que escriben, por ejemplo, los que escriben poemas, Dios les dio una inteligencia para escribir. Los que hacen música también tienen una gracia de crear cosas. Los que hacen artesanía, Dios da como esas habilidades o esa gracia llega a la gente y no son sus hijos. No sé si se entiende la diferencia. Esta gracia llega a los hijos de Dios por medio del aspecto físico. O sea, si usted está trabajando en un lugar, Dios va a bendecir ese lugar, pero no porque su jefe lo merezca, sino porque va a ser una bendición a través de usted. La otra parte dijimos que en el aspecto intelectual va a haber gente que le va a llegar la luz de Dios y a pesar de eso no le glorificaron a Dios. En el ámbito moral hay mucha gente que no es cristiana y que moralmente se comporta mejor que un cristiano, que un hijo de Dios. Y en el ámbito creativo vamos a decir que ahí se va a destacar todos los que crean. No sé qué más pueden ser, que se le puedan ocurrir a usted, los que escriben la música, la artesanía, no se me ocurrieron más creadores, los arquitectos también crean, ¿cierto? ¿Quiénes más son creadores? Los pintores que pintan, bueno, los pintores van a pintar copiando, pero también es una habilidad tener esa de crear. Entonces Dios dota a la gente de esta gracia, o sea, Dios en su inmenso amor, cuando dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice que Él ahí se está refiriendo a todo el mundo. Él no está diciendo de tal manera amó a sus hijos, sino que dice que de tal manera amó al mundo, o sea, los amó a todos, a los buenos, a los malos, a los no tan buenos y a los más o menos buenos, los amó a todos. ¿Me entiende? La lluvia para todos, el sol para todo, las comidas, las producciones que tiene la tierra para todo. Algunos son más inteligentes que otros. La moralidad también llegó para todos, la creatividad. Yo sé que el consejo va de cerca, pero la hermana Graciela es muy creativa, hace unas cosas que se entretiene. Ahora, su última habilidad que se colocó a hilar. Son habilidades, pero ella es una hija de Dios, así que no es un buen ejemplo. Pero esas mismas habilidades las tienen otras personas que no son hijas de Dios. ¿Me entiende? Y que Dios las bendijo con esta cosa. Entonces, no solamente fueron bendecidos los hijos de Dios y obtuvieron su gracia salvadora, sino que aquellos que no son hijos también les llegó esta gracia. ¿Me entiende? Esa es la diferencia entre la gracia salvadora y la gracia común. ¿Se está entendiendo, cierto? Amén. Amén. Hermano, Ahora, yo tenía una dígame. pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo he asociado a que nosotros éramos lo más vil del mundo y Dios nos recogió y nos va a ir perfeccionando y de repente es verdad que a veces no nos comportamos como verdaderos cristianos, de repente nos enojamos y todo eso. Sí, sí. Yo, a veces nosotros también, obviamente que nos equivocamos, también fallamos, a veces moralmente fallamos más que los que no son hijos de Dios. Tenemos esos miles de defectos, pero su palabra dice que Él va a ir perfeccionando su obra en nosotros hasta que lleguemos al final. O sea, nosotros estamos en proceso de perfección, ¿ya? Así que no se sientan mal porque si alguna vez fallamos, está dentro de las consideraciones de Dios el fallar. Ahora, los por qué de la gracia. Ahora me adelanté yo adelante un poco a explicar por qué la gracia común, por qué Dios permite, usted me dice, ¿por qué Dios permitió la gracia común para todo? Sería difícil, por ejemplo, que lloviera
solamente para los buenos. Sería como los dibujitos animados, no me acuerdo qué dibujito animado, que anda con una nube aquí arriba, lloviéndole solamente a los buenos o lloviendo solamente a los malos. Sería difícil que el sol solamente me llegue a mí. ¿Por qué Dios es bueno con todo el mundo? ¿Por qué Dios tuvo esa misericordia con todo el mundo? ¿Por qué Dios nos amó? La respuesta está en Génesis, porque dice que somos su creación, po. Somos creados a su imagen, somos creaciones de ellos. Nosotros, como seres imperfectos, amamos a nuestros hijos, ¿cierto? Con sus virtudes, con sus defectos, algunos más, los que tienen más de un hijo, unos con un carácter más dócil, otros con un carácter más difícil, con todas sus virtudes y defectos, amamos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios nos ama a nosotros, que nosotros somos su creación, por hermano? Entonces, ¿por qué Dios tuvo esta gracia común para todo el resto de la gente? Que yo diría que no se merecen toda esta gracia común, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Primero, lo primero que vamos a decir, para redimir a los que serán salvos, para salvar a todos los que serán salvos. Dios quiere darle la oportunidad a que todos sean salvos, hermano, a que todos se vayan agregando, que cada vez más personas, y ahí entra un trabajo un poco que es de la iglesia, de cumplir esta función, de predicar el Evangelio del Señor e ir agregando más personas para la salvación de Dios. Entonces, el objetivo del Señor de que toda esta gracia le llegue es que cada vez se vayan agregando más salvos. Lo segundo es para demostrar su bondad y su misericordia. La bendición es para pecadores que no se la merecen. Él quiere demostrar su bondad y su misericordia. Si no me equivoco, en Efesios fue en donde hablaba de la misericordia de Dios, ¿cierto? El texto 4, dijimos que Dios es rico en misericordia. Entonces, para demostrar su bondad y su misericordia para con toda su creación, para todos sus hijos, Dios, ¿cierto?, nos permite que toda esta gracia común le llegue a todos. ¿Ya? Las bendiciones. Dijimos que la gracia es un regalo, es una bendición, es algo que no nos merecemos. Este regalo es para todos. ¿Ya? Entonces dice que Él nos demuestra su misericordia porque Él es rico en misericordia. Efesios 2:4. Para demostrar la justicia de Dios. ¿Ya? Porque no va a ser cosa que después llegue al cielo y van a decir, es que Dios fue injusto. Conmigo fue injusto. ¿Y en qué fue injusto contigo el Señor? Si Dios te dio todo, lo mismo que le está dando a sus hijos, se la está dando a todos. No puede cuando lleguemos al cielo decir, es que Dios fue injusto. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedieron estas cosas? Las cosas a veces suceden por la ausencia de Dios. Apartamos a Dios. ¿Sabe que yo les conté la otra vez que yo no sé, ahí el hermano Ardi me puede ayudar si todavía está vigente esa ley, pero la ley de que se podían hacer clases de religión evangélica en los colegios y no habían gente, profesores que pudieran hacer clases, no había. Entonces, podríamos decir que la gente está sacando a Dios de las escuelas. Y sabe que, ¿cuándo fue? El día lunes. Claro, el día lunes me encontré con una vecina cuando fui a la carnicería, una vecina de mi otro barrio, y empezamos a conversar, y me hablaba de su hija que estaba en un colegio. Me dijo vecina, me dijo estas cosas, me dijo de los niños, la están pasando todos, no quieren vivir, no quieren obedecer las órdenes de los papás, no quieren hacer las tareas. Tienen un vocabulario, ella es una persona que no es evangélica, pero es una persona muy buena, de buen corazón, y me dice la Sofi, su hija, dije el nombre, pero ustedes no la conocen, me dijo la Sofi, me dijo, habla con un vocabulario, me dijo, y no sé a qué escuela llevarla. Me dijo, todas sus compañeras hablan de sexo como en un término que ni siquiera nosotros usamos. Entonces, hay tantas cosas que están pasando en los colegios y por eso no podemos echarle la culpa a Dios. Eso es ausencia de Dios. Cuando Dios le dio la oportunidad a la iglesia de llevar a Dios a la escuela, no hubo quien haga esa pega. ¿Me entiende? Entonces sacamos a Dios de la escuela y nuestros hijos y nuestros nietos están sufriendo la ausencia de Dios en la escuela. ¿Me entiende?
le están enseñando cosas de la diversidad de género como de primero básico. Está la ley de poder tener los baños que sean para hombres y mujeres todas iguales, pero aún no la pueden ejecutar porque faltan algunos detalles, ¿me entiendes? Entonces, está sucediendo cosas porque sacamos a Dios de la escuela. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, no lo llevamos, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la justicia de Dios? Tiene mucho que ver porque Dios es justo. Cuando nosotros vimos y estudiamos las cualidades de Dios, dijimos que Dios era justo. Y su justicia, no hay mejor justicia que la justicia de Dios. La justicia chilena falla, la justicia de Argentina falla, la justicia de todos los países falla, pero la justicia de Dios no falla. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, ¿por qué están pasando todas estas cosas en los colegios? ¿Por qué está pasando esto con los niños? Que si no, me decía vecina, el otro día reté a la Sofía por no sé qué cosa, entonces me voy a suicidar. Si no me hacen lo que, porque no le dio permiso para ir a una fiesta. Entonces me voy a suicidar. Y amenazan con esas cosas a sus papás. Entonces yo quedé así, pero súper sorprendida. Y eso es ausencia de Dios. ¿Me entiende? Y un poco tenemos mucha responsabilidad, no un poco, tenemos mucha responsabilidad de nosotros. Entonces no podemos decir que lo que está pasando hoy día con los jóvenes es por la falta de la justicia de Dios, no. Dios, al darnos esta gracia para todos, Él está demostrando su justicia. Él está demostrando que es justo con los buenos y con los malos. ¿Se entiende? Somos nosotros los que nos hemos equivocado en no estar preparados cuando se abrieron las puertas para llevar a Dios a las escuelas. ¿Me entiende? Ahora nuestros hijos están siendo bombardeados con muchas cosas. Y yo que pensaba que conocía un caso de cerca, muy, muy de cerca, de una niña que tiene muchos problemas, que se quiere suicidar, que se cortan las venas. Me dijo, todas las niñitas vecinas, me dijo, están cortadas de los brazos, de las piernas. Yo le dije, no le puedo creer. Sí, me dijo, porque esas son las amenazas con que los niños amenazan a sus padres. Yo no sé si ustedes tienen hijos, de qué edad son sus hijos. Por lo menos mi hija Bárbara no pasó por esas cosas, sí pasó por un periodo difícil, me acuerdo de rebeldía, pero de cortarse los bracitos, cortarse las piernas y cosas por el estilo, no pasaron, pero esas cosas están pasando hoy día. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Dónde está la justicia de Dios? Dios es justo. ¿Ya? Dios es justo. Somos nosotros los que no hemos aprovechado las oportunidades y hemos apartado a Dios de los lugares. Y donde sale Dios, entra el mentiroso y el que dijimos anteriormente, el padre de las mentiras. ¿Se entiende, hermano? Ahora, Dios permite entonces que la gracia común sea para todos porque Él es justo. Veamos Romanos 2:15, 2:5. ¿Qué dice? A ver. Yo Amén. lo tengo. Ya, amén. ¿Quién dijo amén? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. O sea, Dios más justo, díganme si no puede ser más justo imposible. La justicia de Dios es perfecta. Y dice que, el texto 5 dice que la dureza del corazón del hombre no arrepentido. La dureza del corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, nadie puede llamar a Dios injusto. Hermana, ¿y por qué suceden estas cosas? Porque hemos apartado, hemos sacado a Dios de nuestros hogares, hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de los jardines. ¿Me entiende? Romanos 3:19. ¿Qué dice Romanos 3:19? Amén. 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 Pero sé que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede
bajo el juicio de Dios. Amén. Amén. Dice que en los últimos tiempos las bocas van a ser cerradas y todo el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿este juicio de Dios es porque Dios es malo? ¿Porque Dios es injusto? No, pues. Si aquí estamos viendo que Dios, por ser justo, le da lo mismo que nos da a nosotros, se los da a los malos. El sol, la lluvia, la inteligencia, la creatividad, ¿qué más dijimos? Todas esas cosas se las da también a los que no son hijos suyos. Entonces no podemos hablar que cuando Dios en el último tiempo cierre la boca de todo el mundo, ya nadie más va a poder decir o alegar contra Dios. Todo va a quedar bajo el juicio de Dios. No podemos decir que Dios es injusto, que Dios está permitiendo que pase todo lo que está pasando en esta generación. Eso no es culpa de Dios, hermanos. No es culpa de Dios. Probablemente sea culpa de nosotros mismos. Vuelvo a reiterar. Cuando se abrieron las puertas para enseñar religión, no había gente preparada. ¿Me entiendes? Y ahora está pasando todo esto. Yo de verdad que para mí fue como abrir los ojos, porque yo, a pesar de que trabajo en una escuela, uno ve cosas, ¿cierto? Pero no me imaginaba lo que mi vecina me contaba el día lunes, de lo que con su misma hija, que también era una niña, una familia buena, justa diría yo, que no son cristianos. La niña amenaza con matarse porque no le dan permiso para ir a una fiesta. Así está la juventud hoy en día, y eso es ausencia de Dios. No es porque Dios sea injusto. Nosotros, les vuelvo a reiterar, nosotros ya estudiamos y vimos que Dios es justo. ¿Y para qué más es la gracia común? Para demostrar la gloria de Dios. Ahí no tengo más explicación. La gloria de Dios está vista, por ejemplo, cuando yo voy al sur, me encanta ir a Lago Ranco, de repente quedo mirando así esos árboles, esas cosas, me fascina, hermano. Yo he ido a otras partes a veranear, pero no cambio el Lago Ranco. Para mí el Lago Ranco es el más lindo de todo, y todo eso es creación de Dios. Entonces su gloria está demostrada, como dice el Salmo, su creación demuestra la gloria de Dios. Los cielos muestran su gloria, ¿me entiendes? Sus hijos hoy le adoran por todas las maravillas. ¿Me entiendes? O sea, todas las maravillas que hay en el mundo son para su gloria. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Nuestra respuesta ahora, ¿cuál debiera ser a nosotros? ¿Qué respuesta debiéramos dar? Ya estamos terminando, hermanos. Nuestra respuesta a la doctrina de la gracia común. ¿Qué nosotros podríamos decir? ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios debiéramos decir? Primero, que la gracia común no quiere decir que los que la reciban serán salvos. Vuelvo a hacer hincapié. La gracia común no hace salvo al ser humano. Lo que hace salvo es lo que dice Efesios 2:8. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y para poder ser salvo, yo obviamente me tengo que arrepentir de todos mis pecados. Eso lo vamos a ir viendo en los otros próximos días de estudio. Pero la gracia común no produce salvación. No es para que sean salvos. La gracia común es para que disfruten de la justicia de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios, todos aquellos que no le conocen y que le rechazaron y que se negaron por causa de su conocimiento, se niegan a reconocer la existencia de Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, la gracia común no es para salvación, simplemente es para que disfruten de su misericordia, de su amor, de su bondad y de todo. ¿Ya? Segundo, debemos tener cuidado de no rechazar como totalmente las cosas buenas que los incrédulos hacen. Todos aquellos que no creen en Dios, no todos son tan malos. Yo tengo amigas que no son hijas de Dios y que son buenas mujeres. Les falta ser hijas de Dios. Conozco a la señora Bárbara, quien delante se las coloqué de ejemplo, que es del Fondo Curidelfo, que es una buena persona, pero tampoco es una hija de Dios. ¿Me entiende? ¿Qué otras personas más que yo conozco que no sean hijas de Dios? Conozco varios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque de repente decimos, no podemos ir al mundo, ni nos juntemos con el mundo,
tenemos que tener un poco de cuidado, tener un poco de luz. No podemos hacer las cosas que ellos hacen, pero tampoco nos vamos a apartar de ellos porque somos santos. No sé si me entienden la diferencia. No nos podemos reunir y empezar a hacer la vida que ellos llevan, pero tengamos cuidado en que ellos también algunos tienen cosas buenas. Lo único que les falta es creer en Dios como su Salvador y obtener la gracia que les salve. Y también eso puede ser un trabajo para usted, hablarle de la gracia salvadora. Y por último, la doctrina de la gracia común debe alentar nuestros corazones a una mayor gratitud a Dios. O sea, hoy día que conocemos la gracia común, debiera nosotros decir, mucha que es bueno el Señor. Como dice Juan 3:16, amó al mundo, no dice amó a sus hijos, no dice amó a los que eran salvos, sino que amó al mundo. Y ese amor se demuestra en su gracia que todos disfrutan de su creación. Por ejemplo, al lago Ranco, que a mí me gusta tanto, no van los puros hijos de Dios. Ahí van todos los que tampoco son hijos de Dios y se bañan y disfrutan del lago. ¿Me entienden? La creación de Dios no solamente la disfrutamos los que somos sus hijos, sino que la disfrutan todos los incrédulos también. Entonces, todas estas bondades de Dios, todas estas misericordias de Dios, a nosotros debieran de aumentar nuestra gratitud para adorarle más, para ser un mejor servidor del Señor. Decir, pucha, el Señor tuvo misericordia. Voy a decir de mi hermano Amner, que está medio negado a las cosas de Dios. Todas estas bendiciones que son para mí también son para él. Ese es otro motivo más para darle glorias al Señor. Tarea. Preguntas ante la tarea. Comentarios. Dice, Dígame, hermana Janet. es que yo siempre tengo una duda con Ya. respecto, estamos hablando de que todo, no quiero que se tome como política porque, o sea, es correcto que un cristiano evangélico, yo sé que sí es deber votar, pero es correcto ir a marcha y cosas así de política, apoyando a algún candidato y esas cosas. Mire, yo le voy a decir lo que yo hago conmigo mismo. No sé, ahí usted tiene que tomarlo si usted lo pero toma o lo deja como correcto o como no correcto. Le voy a decir lo que yo hago. Yo no participo en esas cosas. ¿Por qué motivo? Porque mi bendición, mi sostenimiento, quien me sostiene, quien me mantiene, quien me hace todo para mí, es Dios. Yo no dependo de un político, no dependo de la ley, no dependo de nada. A mi hermana no me falta nada porque Dios me da todo. Dios me da vida, Dios me da salud, Dios me da comida. Mucha hermana, si yo empezara a contarle todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha sostenido, cómo me da, yo para mí es a Dios a quien le pido. Yo no le pido al político, no le pido al presidente, ni espero nada de la municipalidad, ni espero nada de ningún político. Para mí todo viene de Dios. Viene la salud, la comida, la vida, todo, el vestuario. Dios me da plata para que me compre vestuario. Dios saca de donde hay para bendecirme. Yo me siento una privilegiada. Entonces, ¿para qué voy a las marchas? ¿Para qué voy a ir a apoyar a un político si el político no me va a dar nada? A mí el que me da es Dios. Sí, yo voy a votar y me informo. ¿Me entiende? Me informo, veo quién vota. He votado por izquierda, he votado por derecha, he votado por todos los lados, porque busco a quien yo creo que pueda, me informo, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que yo hago. Ahí usted tiene que decidir cuál sería, qué consejo, si a usted le sirve eso o no. Pero para mi hermana, todo depende del Señor. Todo me lo da Dios. Todo. Me enseñaron de niña, también me enseñaron eso. Es que más que nada es como buscar como la base bíblica, como para decir que no es así. Porque, por ejemplo, hay cristianos que sí asisten a esas marchas y por eso va mi pregunta, que si es como una base bíblica, como para decir, no, aquí está, una cosa así. ¿Algún texto bíblico? Sí, eso. Yo le puedo dar texto bíblico de donde dice que Dios provee, que Dios me da todo, que Dios no me hace faltar nada. De eso le puedo dar. No hay un texto bíblico que diga no vaya a las marchas. El resto sale por deducción propia.
por ¿Cómo conclusión es? propia de uno mismo. Se las puedo mandar después por WhatsApp, los textos, ¿ya? Sí, En por donde favor, Dios hermana, dice me que gusta nos que los bendice y textos. quién nos va a dar todo, Sí, es ¿ya? que la forma de uno, por ejemplo, cuando uno, a mí me pasó que estuve trabajando cuando vino el Papa acá a Temuco, dijo, estaba con el agente, o sea, con el vigilante. Entonces estábamos conversando, pero no de política. Pero, por ejemplo, es como, aquí está en la Biblia es como la verdad, entonces ahí uno se defiende, y esa es la verdad absoluta. Claro, Entonces, esa vez me dijo, ay, ¿tú no vas a ir a ver el Papa? Y yo le dije, no, yo no voy a ir a ver el Papa si el Papa no es santo. Y me dijo, ¿y por qué no es santo? Yo le dije, porque él nació del pecado original y todo eso. Y yo le dije, y lo que distingue es que, y cómo Dios me hizo hablar, que yo quedé así como tan certeramente, porque Dios nació de una virgen. Entonces, por eso me gusta mucho consultar los textos bíblicos, porque así uno vamos con certeza. Y la ya. gente busca Sí, encontrar la siempre respuesta. van a buscar. Yo le puedo mandar por WhatsApp, hermana, los textos para no alargarnos en la clase, pero para mí todo viene de Dios y Dios es quien me sostiene, Amén. ¿ya? A nosotros también. Ningún presidente o pase lo que pase, como dice ahora, la inflación está por las nubes, el pan está por las nubes, y yo confío en que la palabra dice que al Hijo de Dios no les va a faltar nada, el pan ni el agua no les va a faltar. Pueden Amén. decir lo que quieran los políticos, pueden decir lo que quieran los presidentes, yo soy una hija de Dios y dependo de Él, y como hija suya no me va a faltar y no me falta nada. Amén. Amén. Tarea, hermanos, leer Efesios 2. Yo le puse 3 veces. Si lo pueden leer todos los días, léanlo. Si no lo entendieron, al otro día vuélvanlo a leer. Al otro día, vuélvanlo a leer. Y al otro día, díganle, Señor, sabe que no entiendo. Por favor, dame entendimiento para poderlo leer. Lean Efesios 2. Léanlo como no como si estuvieran leyendo la Biblia, sino que como están leyendo una carta, ¿ya? Sin ahí, por ejemplo, donde dice en el texto 11, se salta el título, reconciliación por medio de la cruz, traten de obviar eso, traten de leerlo así de corrido, como lo leímos acá en la clase. Léanlo, empápense de eso y la próxima clase comentamos al respecto. ¿De acuerdo? El próximo devocional, si Dios quiere, el próximo martes, mi pastor Juan va a estar a cargo del próximo devocional. Y la oración de hoy día, mi hermana Jenny. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Lean Efesios 2. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Ya. La hermana Jenny, ¿estará por ahí la hermana Jenny o no? Deme un segundo, hermana, que salió recién aquí en la... Ah, ya, ya. Bien, hermano, entonces no se olviden de la tarea, por favor, traten de comprenderlo. Ahora hoy día le dimos una lectura completa y con explicación y todo, pero ustedes cuando lo lean en su casa van a descubrir más cosas. Y eso quiero que lo descubran leyéndola. ¿Ya? Es poquita la tarea, hermano. A mí cuando en los estudios me hacen leer libros completos. Romanos completo, Esther completo, y hay que leerlo 2 veces. Este es un puro capítulo. No es mucha tarea. Es poquito. Hermana, ¿Sí? ahí está. Ya, hermana Jenny, le toca a usted colocar la bendición final a nuestra clase. Esperando que Dios les bendiga, les voy a mandar posteriormente las notas. Amén, hermano, dice. Oremos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, damos gracias en esta hora, Padre amado, Señor, por sus muchas misericordias, las cuales cada día son junto a nosotros, mi Señor. Porque en todo momento, ante toda circunstancia, Señor amado, podemos ver su amor y su misericordia sobre nuestras vidas, amado Dios. Señor, sin ir más lejos en este momento, Señor, el compartir, Dios mío, junto a nuestros hermanos en esta hora, Señor, en un estudio, Padre.
no pudiendo estar completamente en Él, Señor amado, pero mi Dios de gloria, sé que su misericordia es con nosotros, Padre de gloria, porque nos está enseñando cada día, amado Dios. Padre Santo de los cielos, bendice a mi hermana, Señor, que has dotado cada día de gracia para que ella pueda enseñarnos, mi Señor. Ayúdanos, Dios mío, también a nosotros para que seamos, Señor, inteligentes, Dios mío, para que nuestros entendimientos sean abiertos para recibir, Señor amado, todas estas enseñanzas. Amado Dios, todo sea para la gloria de su nombre, Señor amado. Porque por sobre todas las cosas sabemos, mi Dios amado, que todo proviene de usted, mi Dios de gloria. Que nada podemos hacer, Señor. Que nada, Señor, podemos lograr si no es de ti, mi Dios amado Señor. Bendito Jesús, Padre de gloria y Espíritu Santo. Su bendición sea sobre cada uno de sus hijos que se ha reunido en esta hora, Padre de gloria, Señor. Si hay alguna necesidad, mi Señor amado, en esta hora ruego, Padre, para que cada uno, Señor, sea sano, mi Dios de gloria, sean suplidas todas nuestras necesidades, mi Dios de gloria. Padre querido, en esta hora, Señor, usted puede recibir, Señor, todo este trabajo delante de su presencia, amado Dios y Padre de los cielos. Bendito Salvador, le ruego en esta hora una bendición para cada hogar, cada familia representada a través de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Dios, despídenos en paz, en amor y en comunión, en esa bendición que emana de lo alto, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Damos gloria a Dios y terminamos la clase. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Hijo. Gloria al Gloria al Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos veremos la próxima semana, el día viernes o sábado,